He oído decir que cada vez que la Marina Británica hace una cuerda, es decir, un nudo de amarre, pues utilizan en la punta o al final un hilo escarlata que lo identifica. Es decir, lo identifica como que es de la Marina Británica. Y podemos decir en ese sentido que hay un hilo escarlata que corre a través de las Escrituras, a través de la Biblia, que identifica también, en este sentido, identifica el mensaje del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es decir, que a través de la fe en Él, en el Cristo que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, hay salvación. Y junto con ese hilo escarlata, podemos nosotros decir que hay un elemento esencial, es decir, muy imprescindible, que se llama el arrepentimiento. Y mis queridos hermanos, palabra que no se utiliza hoy mucho, ni tan siquiera en las predicaciones, como que es algo raro, como que es algo extraño, cuando en los tiempos de antes se incluía el arrepentimiento siempre. Así que antes de que podamos ser salvos, nuestro Señor usa este proceso en la gracia. O sea que en su gracia nos guía al arrepentimiento y utiliza una tristeza que es buena, una tristeza que es divina, un dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Por tanto, este tema del arrepentimiento, mis queridos hermanos, también corre a través de las Escrituras como un hilo escarlata. Es decir, el arrepentimiento es una necesidad absoluta, hermanos. No es algo para de vez en cuando o al principio de nuestro encuentro con el Señor. Es una necesidad en nuestra experiencia de cada día. Los versículos del primer capítulo de Marcos, aquí hablan de la predicación, las primeras predicaciones de Jesús, ¿no?, en Galilea. Se nos proporciona aquí dos elementos muy importantes para la salvación. ¿Cuáles son estos dos elementos? Se nos presenta aquí el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Es decir, están enlazados, no se puede separar una de otra. La persona que se arrepienta o se arrepiente pone su fe en el Señor. Y el que pone su fe en el Señor se arrepiente cuando peca contra Dios. O sea que van juntas estas dos cosas, son inseparables, son realidades activas en la vida cristiana. ¿Resume esto tu vida cristiana? Arrepentimiento, fe en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Hemos visto lo que significa en estos días, en esta serie que estamos dando. Primero vimos lo que significa estar perdido. Luego hablamos de lo que significa ser salvo o la salvación. Y hoy estamos hablando acerca del arrepentimiento, lo que es el arrepentimiento bíblico. Y por supuesto que luego hablaremos sobre la fe, Dios mediante, el próximo domingo. Vengan conmigo al pasaje bíblico que tenemos en Hechos, capítulo 11, versículo 18. En Hechos 11, 18 se nos dice que de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dio cuenta quién es el que da el arrepentimiento, mis queridos hermanos? Aquí dice que Dios lo da. Y es interesante que no dice que el arrepentimiento nace del hombre de manera natural, sino que Dios lo da, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, ¿no? Miren, desde el punto de vista del hombre hacia Dios, sí, tiene que nacer el arrepentimiento. Nace el arrepentimiento en su corazón. Pero desde el punto de vista de Dios hacia el hombre, Él con su gracia produce esa clase de arrepentimiento para vida, para salvación, por medio de una tristeza, por medio de un dolor,
en cuanto al pecado porque hemos ofendido a Dios. Así que hay dos tipos de arrepentimiento, el que es en la carne solamente y el que es guiado por la gracia de Dios. Y este es el que es arrepentimiento, como dice este versículo, miren al final que dice, para vida, no la vida cotidiana carnal, sino para la vida espiritual y la vida eterna. Así que hay arrepentimiento, mis queridos hermanos, que no son espirituales, o sea, no son guiados por la gracia de Dios, simplemente es el hombre en su forma natural y que afecta, sí, por su conciencia, por esa voz que le dice, se siente mal y hay un arrepentimiento, pero que es superficial y es carnal, no es en relación con Dios, no es con relación a que hemos ofendido a Dios y queremos acercarnos a Dios buscando su perdón. O sea que es diferente. Aquí se habla de el arrepentimiento que es producto de la obra del autor de la vida, por eso produce vida y es para vida en nosotros. Es decir, estábamos muertos en pecado, en nuestros delitos y pecados, y somos revividos por medio de ese arrepentimiento para vida. Hermanos, en primer lugar, el arrepentimiento en la salvación implica un conocimiento, o sea, estamos conscientes del pecado. Si esto no existe, no hay conversión ninguna, no es nada de Dios. Se pueden llamar a los hombres a venir a Cristo porque hay vida eterna, que pongan su fe en el Señor porque serán bendecidos. Pero si no hay un llamamiento a reconocerse pecador y el hombre no se ve necesitado de la gracia de Dios y el perdón de Dios, todo eso es superficial. Y puede hasta engañar a la gente haciéndole creer que son cristianos cuando realmente no se han arrepentido. Así que el significado básico de la palabra griega arrepentimiento es un cambio de mente, pero a la vez es un alejamiento de eso mismo de lo que nos estamos arrepintiendo. Así que tengamos en cuenta que el arrepentimiento bíblico incluye la obra de la gracia de Dios. Si no está la obra de la gracia de Dios, no es el arrepentimiento espiritual. Puede ser intelectual, emocional, todo lo demás, pero no es el bíblico, no es el que es para vida. Por lo tanto, el arrepentimiento significa un despertar espiritualmente. Está dormido, como que está medio dormido, como que no hay interés, como que no tiene nada con Dios, pero hay un despertar, eso es el verdadero arrepentimiento guiado por la gracia de Dios, que nos guía a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al pecado y en cuanto a las cosas espirituales. Así que hay una admisión, en primer lugar, de nuestro pecado. Bueno, alguien dijo, o han dicho, que hay dos palabras que son muy difíciles para el ser humano. ¿Saben cuáles son esas dos palabras? Bueno, pueden haber otras, ¿no? Pero es decir, la más difícil es decir, he pecado, ¿no? Si lo decimos vulgarmente, metí la pata. Bueno, esas son tres palabras, pero vamos a decir dos. Me equivoqué. O sea, he pecado. Y he pecado realmente y me siento mal porque he pecado. O sea que hay que admitirlo hacia nosotros mismos y hay que admitirlo a Dios también, que hemos pecado. Una vez oí hablar del primer paso en la gracia de Dios para el arrepentimiento, o sea, en la obra de la gracia de Dios. Y la forma en que la persona daba el testimonio es que se estaba afeitando y se vio en el espejo, vio su cara, y cuando se vio, de pronto se grita a él mismo allí, mirándose al espejo, rata sucia. Imagínense. Pero es una manera extraña, ¿no? Pero fue la manera que Dios usó para que él se viera, no en lo que él estaba viendo físicamente, sino se estaba viendo por dentro, se estaba viendo espiritualmente. Y él da el testimonio de que cambió su vida al Señor en ese momento y fue limpio por la sangre de Cristo. ¡Qué diferencia a esas doctrinas que se oyen por ahí decir de que lo único que usted tiene que hacer es declarar que usted no es pecador, ¿no?
como enseña Joyce Meyer. Ya lo he dicho antes, que ella cuando era bautista, decía ella, era pecadora, porque los ministros le predicaban y le decían que éramos pecadores. Y cuando ella dejó de decir que era pecadora, entonces dejó de ser pecadora. Miren, hermano, eso es un engaño tremendo del diablo. Eso es lo que Satanás quiere que mucha gente piense, ¿verdad? Es como si dijeran que tienen la misma habilidad de Dios de poder decir, sea la luz, y se hace la luz. Miren, el que declara es Dios, y Dios ha declarado que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Por lo tanto, es una bendición, es para bien, es para la pureza espiritual, es para el crecimiento espiritual, el reconocernos delante de Dios y humillarnos delante del grandísimo, del todopoderoso, y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que yo sé que no es una misión fácil en la naturaleza porque somos orgullosos, ¿no? Pero Dios produce en su gracia cierta tristeza, cierto dolor que nos lleva a arrepentirnos. Pero por naturaleza yo sé que la mayoría de nosotros, por ese orgullo nos cuesta trabajo el arrepentirnos. Es más, es imposible a menos que Dios obre en nosotros. E. White Mullins, que por cierto fue presidente de la Convención Bautista del Sur, lo fue hasta que murió en el año 1928. Él dijo, en una ocasión él dijo, cuando nos arrepentimos, pensamos que Dios piensa en el pecado, o sea, que a Dios le importa, que son cosas que Él valora, y renunciamos al pecado como Cristo renunció. Ahora, quiero decirles algo, hay también un error en algunas personas, error que se comete cuando piensan que ellos piensan que a lo mejor, al pensar en la salvación, en la vida eterna, la salvación, piensan que no se han arrepentido lo suficiente, ¿no? Es un sentimiento y por lo tanto no creen que son salvos, porque no se han arrepentido lo suficiente. Ahora, yo quiero decirles algo en cuanto a esto. Permítanme decirle primero que no hay nada en las Escrituras, ninguna parte en la Biblia, donde nos enseñe que hay un grado eminente o específico de arrepentimiento que usted tiene que alcanzar para ser salvo. En ninguna parte dice que es esto. O sea, déjenme ponerlo de esta manera. Ustedes saben que hay niveles de fe, ¿sí o no? No todo el mundo tiene la misma fe o la misma cantidad de fe, ¿no? Un ejemplo que les quiero dar es cuando los discípulos estaban en la barca, recuerdan, con Jesús, y vino aquella gran tormenta con los vientos tan fuertes y las olas del mar, y ellos tuvieron miedo y clamaron al Señor que los salvara, y después que Cristo calmó todo aquello, les dijo, hombres de... Él no dijo hombres de ninguna, él dijo hombres de poca fe. Es decir, tuvieron suficiente fe para ir a Jesús y pedir ayuda. Así que conforme hay grados de fe y la más mínima, y este es el asunto, que la más mínima cantidad de verdadera fe es suficiente para salvarnos. De la misma manera, la más mínima cantidad de arrepentimiento, si es verdadero, si es sincero, si es guiado por el Señor y que guía a este tipo de tristeza, el más mínimo salva el alma. Así que la Biblia dice así, muy claramente, el que creyere será salvo. Y cuando dice esto, mis queridos hermanos, incluye al más mínimo grado de fe al que creyere. También cuando dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, incluye al hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real. El arrepentimiento, además, nunca será perfecto, por cierto, no es posible, no somos perfectos. Nunca habrá un arrepentimiento mientras estemos en este cuerpo mortal completo, perfecto.
Esta es la realidad conforme. Recuerden que el arrepentimiento y la fe no se separan. Bueno, por eso pongo uno y pongo el otro. La fe es igual. Nunca alcanzaremos una fe perfecta, permanente, mientras estemos en este cuerpo mortal. Siempre habrá alguna flaqueza, alguna debilidad, alguna duda. Y nunca alcanzaremos el arrepentimiento total que sea libre de alguna dureza de corazón. Lo que quiere decir esto es más simplemente, siempre hay algo de lo cual debemos de arrepentirnos y siempre habrá algo que de nuevo tendremos que arrepentirnos. Así que el más sincero cristiano devota, pues se siente a menudo que necesita arrepentirse delante de Dios. Y por eso el arrepentimiento es un acto continuo. El arrepentimiento no es una sola vez para siempre, sino es un acto que es continuo. Yo recuerdo una vez a alguien que estuvo por la iglesia de nosotros, que le decía a todo el mundo, no hay que pedir perdón a Dios todos los días, ya usted se arrepintió, ya Cristo le limpió. Pero miren, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos enseña por todos lados. Es más, la oración modelo que Jesús le enseñó a los discípulos, les enseñó a orar y pedirle a Dios, Padre, perdona ¿qué? Nuestras deudas. ¿No dice así? Así como perdonamos a nuestros deudores. Es una situación diaria, continua. Así que yo creo que un cristiano, aún en ese lecho de muerte, en ese momento final de su vida, va con más intensidad a arrepentirse delante del Señor. Y eso es lo que practicamos, ¿no? Ese debe ser el resumen de la vida cristiana. Ponemos nuestra fe en el Señor, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en el Señor continuamente. Así que nadie debe esperar ser perfecto en el arrepentimiento o en la fe para pensar que es salvo. Esto no es correcto, ningún cristiano puede ser perfecto. Así que el arrepentimiento es una gracia. Y algunas personas lo predican simplemente como o solamente como una condición. Sí, como ya les dije, de parte del hombre tiene que arrepentirse, ¿no? Pero es que es una gracia, es dada, como leímos ahorita en la Escritura, es dada por Dios. Y por eso dice la palabra en Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. O sea, como Cristo le decía que el viento sopla de donde quiere, nadie sabe de dónde viene, a dónde va. O sea, llega en el momento que Dios quiere. Quizás usted esté orando por alguien que no se ha convertido. Mire, siga orando por esa persona, porque usted no sabe el momento. Y Dios en su tiempo, en su momento, puede tocar esa vida, ese corazón. Lo otro es que admitimos que somos pecadores, pero tenemos que admitir también que nuestro pecado es contra Dios, es contra Dios. ¿Te acuerdan el hijo pródigo que dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Pecamos contra alguien, pero pecamos contra Dios también. El conocimiento del pecado es darnos cuenta de que el pecado nuestro es contra Dios. ¿Saben cómo oró David? Miren, aquí hay un ejemplo de que los que somos hijos de Dios pedimos perdón a Dios. Miren, David está allí escogido de Dios pidiendo perdón a Dios, ¿no? Y él dice en el Salmo 51, conocido como ese salmo en que David abrió todo su corazón delante de Dios en arrepentimiento. Y él dice, ¿cómo dice? Digan conmigo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, Dios lo ve todo, ¿no? No podemos escondernos de Dios. Pero el pecado era contra Dios, lo vemos personalmente contra Él. Así que, hermanos, es contra Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento en la salvación implica, como yo ya le estaba diciendo anteriormente, vamos a verlo un poquito más de cerca, el dolor, es decir, la pena por el pecado. Y ahí hay un asunto muy importante. Si la persona no siente porque ha ofendido a Dios, es todo superficial y es algo que conoce intelectualmente, pero no es verdadero arrepentimiento. Y si nos ponemos a observar, hermanos, miren,
Dice la palabra que no solamente pecamos con lo que hacemos, sino con lo que dejamos de hacer. Y si nos humillamos delante de Dios, vamos a ver razones por las cuales decirle a Dios: Señor, perdóname, porque no hice esto y esto y esto que yo debía haber hecho y que sé que debo de hacer. Por lo tanto, hay mucho de qué arrepentirse a veces. Es lo que quiero decir, que debe formar parte de nuestra vida para acercarnos a Dios, para que su gracia se manifieste en nosotros. Entonces, al darnos cuenta de que nuestro pecado está en contra de Dios, pues debemos de tener ese dolor, ese pesar del pecado. De lo contrario, no es real, no es real. Miren lo que dice la palabra de Dios, para que vean que esto no es invento de ningún teólogo. Esto lo dice así la palabra de Dios. Dice: la tristeza que es según Dios. Hay una tristeza que es según Dios, que Dios la produce, que Dios la da. Dice: la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, de esa sí hay que arrepentirse. Y miren que hay gente triste en el mundo porque cometen errores, porque van a la cárcel, pero de verdad no se arrepienten en relación con Dios. Así que les digo que hay una tristeza que es buena, que es saludable, que bendice. Así que nadie se arrepiente jamás del pecado sin sentir algún nivel de dolor y de tristeza. Puede ser el más o puede ser menos, pero es una realidad. Y esta es la misma razón por la que el arrepentimiento es tan necesario. O sea, que podamos nosotros ser perdonados. Lo que quiero decir es que el perdón, si el perdón se diera así indiscriminadamente, mis queridos hermanos, sin que tuviera que ver con lo que sentimos en cuanto a ofender a Dios o la necesidad que tenemos de ser perdonados por Dios, entonces fuera como poner una curita, como un tratamiento psicológico al pecado, pero no es el verdadero arrepentimiento. Así que el perdón nunca es tolerancia al pecado, porque la misma tolerancia al pecado guía a la indiferencia en cuanto al pecado. Usted empieza a tolerarlo y cuando viene a ver, usted es indiferente al pecado. El perdón es la restauración correcta en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hay que distinguir entre el dolor por haber ofendido a Dios y un mero remordimiento y un sentirse quizás mal porque hemos perdido algo por alguna decisión. Es decir, usted puede visitar las cárceles y usted va a encontrar a cientos y quizás miles de personas que allí lloran y se arrepienten de lo que han hecho, pero no se arrepienten realmente con este arrepentimiento que estamos hablando, que es producto de esa tristeza, de ese dolor que Dios en su gracia produce, como leímos en el pasaje. Así que, hermanos, la gente puede sentir, por ejemplo, se pueden sentir mal porque han perdido, por ejemplo, en un matrimonio se rompe el matrimonio y expresan arrepentimiento en el sentido humano, en el sentido carnal. Y bueno, resuelve algunas situaciones carnales en el trabajo con su jefe, con algún miembro de la familia. Pero el verdadero arrepentimiento es el que conoce que además de eso ha ofendido a Dios y trata el asunto con Dios deseando la limpieza, el perdón de Dios, la gracia y la restauración de nuestro Dios. Bueno, nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir por el pecado que ha hecho. Puedes pensar en esta mañana alguna de esas cosas que puedes decir: Señor, de esto yo me arrepiento, yo quiero que tú me limpies, yo quiero ser un ejemplo, yo quiero ser mejor cristiano. Hay algunas de esas cosas, esas son las cosas de las que debemos de pensar como cristianos. También cuando Juan el Bautista predicó, recuerden, allí en las orillas del río Jordán, que llamaba al arrepentimiento a la gente, pero parece que muchos no estaban entendiendo lo que era el verdadero arrepentimiento. Y Juan dijo que había que mostrar frutos de arrepentimiento.
Esto dijo él en Lucas 3:8, ¿no? Frutos de arrepentimiento, porque si no hay frutos de arrepentimiento, ¿qué significa? Que fue carnal, que fue emocional, que fue intelectual, pero no fue espiritual. Así que no basta solamente con decir lo siento o lo sentimos. Hay mucha gente apenada por algo que hicieron y demás, pero no tratan el asunto como un pecado contra Dios. Un piadoso ministro había estado predicando acerca del arrepentimiento y en el curso de su sermón él habló sobre el pecado del robo. Pero al salir de la iglesia, al salir de allí a su casa caminando, se le acerca un trabajador y él nota que traía algo metido debajo de su uniforme de trabajo. Y al ver que se le acercaba caminando a su lado, él le dice: yo no necesito que me acompañes a donde voy a ir. Pero aquella persona insistió en seguir y entonces le dijo: mire, traigo un asadón, que es como decir una guataca de esa agrícola, aquí debajo de mi brazo, que la robé en aquella finca. Y yo fui a escuchar su mensaje y escuché que usted hablaba sobre el robo. Y yo quiero ir y ponerlo en su lugar. Mis queridos hermanos, eso fue un sincero arrepentimiento. Se sintió de cierta manera, se sintió tan mal y hubo frutos de arrepentimiento. Mucha gente dice que se arrepiente, pero no hay frutos de arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Entonces, este es el arrepentimiento con el compromiso completo. Compromiso, palabra que no existe casi hoy en día. ¿Tenemos compromiso o no tenemos compromiso con Dios? Bueno, claro que es un compromiso voluntario, es un compromiso, lo hacemos porque le amamos, pero es un compromiso con Dios, ¿no? Una de las mayores historias en la literatura cristiana es la historia de Agustín. Este era un hombre por naturaleza, ¿no? Muy animado, muy educado también y refinado. Y como todos los jóvenes de aquella generación y de la corteza superior, él tenía un amante y la tuvo por 16 años, hasta que se aburrió de ella. Y luego tuvo otra amante, y luego tuvo otra. Pero en todo ese tiempo a él le encantaba, le gustaba ir a la iglesia los domingos y escuchar los sermones del obispo Ambrosio. Por cierto, Ambrosio tenía una cierta habilidad y capacidad en la predicación, que dicen que levantaba a la gente, que los hacía desear aquello de lo que él predicaba, de venir a las cosas espirituales. Y aquello empezó a tocarle la mente y el corazón a Agustín. Comenzó a tener conflicto consigo mismo y oraba y decía: oh Señor, te deseo, me entregaré a ti. Pero había un problema. No todos los peros son buenos, algunos son malos, ¿no? En su mente había un paréntesis, y era aquella amante, y no iba a renunciar a su amante. Por lo tanto, Dios no respondió a su oración, sino a ese paréntesis. Y siguió sintiéndose mal hasta que hubo una tristeza en su corazón que no pudo soportar, y entonces vino de rodillas delante del Señor y le dijo: te entrego toda mi vida y te entrego el paréntesis. Y allí cambió toda su vida y fue limpio y perdonado por el Señor. Hermano, el verdadero arrepentimiento produce obras dignas del arrepentimiento. En tercer lugar, el arrepentimiento en la salvación implica apartarse del pecado. Si Dios nos está guiando al arrepentimiento, no es para que pequemos más, sino para que seamos más limpios. Él nos limpia, ¿verdad? Posicionalmente estamos limpios delante del Señor, pero Él nos quiere limpiar también en la práctica. Y este es el tercer elemento del arrepentimiento, ¿no? Es una renuncia, es un repudio a las cosas que ofenden a Dios. Cuando nos damos cuenta
de que hemos pecado, pues nos sentimos mal, nos sentimos y arrepentidos del pecado, pero a la vez buscamos alejarnos de eso que no agrada al Señor. Así que son los tres elementos que son necesarios, ¿verdad? Conocimiento del pecado, conciencia de nuestro pecado, y saber que hemos pecado contra Dios, ese pesar de haber ofendido a Dios y el apartarse del pecado o de aquella tipo de actividad o aquel tipo de conducta o práctica que no agrada al Señor. De lo contrario, es como regresar al hombre viejo, es como el volver del perro a su vómito. No hay testimonio de salvación. Así que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, toda nuestra vida se reorienta en Jesucristo como el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Así que el acto inicial del arrepentimiento es solamente el comienzo, pero es una continuidad en la vida del cristiano. Se cuenta que en un momento de la guerra civil, el capitán Smith del personal Stonewall Jackson estaba en el cuartel del general Robert E. Lee, un gran líder que era sureño, Robert Lee, y le dijo al capitán Smith, dile al general Jackson, cuando vayas allá a verlo, que la primera vez que salga, que venga en esta dirección, que yo quiero verlo para un asunto no de importancia. Bueno, a la mañana, fue el capitán Smith y enseguida y le dijo, aquella mañana le dijo al general Jackson, le dijo precisamente el mensaje. Y él dijo, bueno, pues iré mañana mismo en la mañana, primera hora, a las 6 de la mañana, y deseo que tú me acompañes. Bueno, a la mañana siguiente, cuando el capitán Smith se levanta y mira y ve que hay una tormenta espantosa de nieve, él pensó o asumió que el general Jackson no iba a posponer ir a ver al general Lee, y se volvió a acostar a dormir. Como a la hora llega un mensajero, lo despierta y dice, el general Jackson ya desayunó y está preparado para salir. El hombre se tiró enseguida, se puso su ropa militar sin desayunar y se montó en su caballo y comenzaron a galopar 8 millas peleando contra aquella tormenta de nieve. Y precisamente llegaron allí cuando el general Lee estaba terminando de desayunar. Pero al ver que llega Jackson, le expresa su sorpresa. ¿Cómo es posible que hayas venido durante esta tormenta? A ver, entonces Jackson respondió, bueno, dijiste que quería verme. Y él le dice, sí, pero yo le dije al capitán que no era de gran importancia para que usted viniera en su conveniencia. No quería que usted viniera bajo esta clase de clima. Y miren la respuesta que él le da. El más mínimo deseo del general Lee es un mandato supremo para mí. Y siempre me complace la obediencia rápida. Mis queridos hermanos, yo me pongo a pensar en esto, que parece algo tan simple, y yo digo, wow, un mandato de poca importancia, y miren cómo él actuó. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo somos nosotros los cristianos con nuestro gran general que nos da su mandato? ¿No le damos a veces la importancia que debemos de darle, sí o no? Entonces tenemos motivos para arrepentirnos delante de Dios. Pero Dios nos ha dado un mandato de consecuencias eternas. En Lucas 17:30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.
que se arrepientan. Y luego Jesús dijo, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es el deseo de Dios, mis queridos hermanos, y es un mandato supremo. ¿Qué vamos a hacer ahora antes de salir de aquí? ¿Vamos a quedarnos conforme entramos? ¿O vamos a venir delante del Señor y humillarnos y decirle, Señor, de corazón, te pido que me perdones por no haber hecho esto que yo sé que debo de hacer? Señor, te pido perdón porque no he dejado esto que sé que debo dejar. Señor, te pido perdón por aquellas cosas que he hecho o las que he dejado de hacer. ¿Quieres venir así ante el Señor que nos llama al arrepentimiento? Amigo que me escuchas, si no has venido a Jesucristo buscando el arrepentimiento delante de Él, es decir, ven a Cristo ahora, que Él te espera. El Señor te llama y te dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Esa carga, ese dolor que causa el pecado en nosotros, que yo os haré descansar, dice nuestro Señor. El Señor te llama para vida eterna, pero debes venir según sus términos, debes venir en arrepentimiento. Ven arrepentido y pon tu fe en Cristo, el Todopoderoso, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que te puede bendecir con toda bendición espiritual. Ven a Jesucristo, ven ahora. Amén.